Hola, buenos días a todos y a todas las presentes en este encuentro Agrotech 2020. Quiero presentar en estos momentos la charla que nos va a dar Romina Granchelli, consultora en eficiencia hídrica, energética y de sustentabilidad corporativa. Ella es consultora en eficiencia hídrica y energética de la Universidad Técnica Federico Santa María y Certified Energy Manager también de ingeniería química. Tiene más de 10 años de experiencia en agroindustria como jefe de proyectos y gestor energético. Vamos entonces a poner atención a la presentación de Romina que viene en estos momentos. Adelante, Romina. Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer por la invitación a participar en Agrotech Maule. Me parece que es una súper buena instancia para poder intercambiar experiencias de trabajo, sobre todo en temas como este del agua, el cual actualmente es clave en términos prácticos para la industria, pero también es muy importante desde una mirada social y ambiental. Mi nombre es Romina Granchelli. Trabajo aproximadamente hace 10 años como gestor energético y también trabajo como consultor en eficiencia hídrica y eficiencia energética. El tema de la presentación es gestión en el uso del agua en la industria. La idea es explicar brevemente cómo podemos gestionar el agua en la industria en términos prácticos, cómo podemos utilizar la información, cómo poder hacer un manejo más eficiente. Para empezar, algo que ustedes deben haber escuchado muchas veces, lo que no se mide no se puede gestionar. Y esto se aplica a agua, producción, energía, etc. Es necesario poder medir para que podamos hacer un buen uso de nuestros procesos. La primera etapa es levantar los datos de la red, identificar los puntos de consumo, elaborar diagramas o planos, todo depende de la complejidad que tenga la red. Y seleccionar los puntos que vayamos a medir. Esto se puede realizar a través de la experiencia que tengamos en nuestro proceso, a través de inspecciones visuales, pruebas de volumen, tiempo, simples, la herramienta que tengamos a mano para poder determinar qué puntos vamos a medir o controlar con caudalímetro, ya que ojalá pudiéramos medir todos, pero generalmente hay muchos puntos en una planta y hay algunos que son pequeños que no son significativos, como por ejemplo, no sé, el riego o una bomba X, un proceso X. La segunda etapa, para seleccionar los puntos a medir y qué equipo utilizar, es tener el rango. Esto lo hacemos con las mismas herramientas que utilizamos antes, el rango del caudal. Las características del caudal, también es muy importante. Es solo agua, es agua residual, tiene sedimentos, tiene sólidos solubles. Esto es importante para elegir el tipo de caudalímetro, porque los diferentes equipos y tecnologías que existen tienen sus restricciones. El otro punto que debemos considerar es el material y diámetro de la tubería. Bueno, el diámetro, obvio, para poder seleccionar el rango del equipo, pero el material también es importante porque hay tecnologías que tienen limitaciones, si es PVC, si es una tubería metálica u otros puntos. Luego, con esa información, podemos determinar qué medidor necesitamos. Ahí coloqué algunos, pero hay muchos tipos de medidores. Por ejemplo, el volumétrico, de velocidad, electromagnético, ultrasonido. El volumétrico es el más utilizado, es más simple y es el más económico. Y se puede utilizar como de partida para poder iniciar a los puntos de medición. Si hay un poco más de recursos, podemos utilizar un electromagnético que funciona súper bien. Podemos medir en directo, podemos conectarnos y monitorear de lejos, podemos tener conexiones de 420 mA, utilizar un sistema Modbus. Todo depende de los recursos que tengamos para el proyecto. Otro punto que quise considerar y coloqué algunos dibujos en la presentación es los requerimientos en cuanto a la ubicación, posición de los caudalímetros. En todos los manuales vienen estas reglas, pero antes de comprar un equipo y antes de incorporarlo, es importante saber dónde los vamos a poner, porque, por ejemplo, un caudalímetro necesita cierta cantidad de distancias antes y posterior a una intervención, a un codo, a una válvula, para que la medición sea correcta. O, por ejemplo, tiene que estar siempre lleno. Por lo tanto, es
es importante ver dónde lo vamos a colocar, porque podemos determinar un punto de medición, no es viable, no tengo espacio disponible y finalmente voy a tener que colocar el equipo en el entretecho, por ejemplo. ¿Quién lo va a medir? ¿Va a poder subir alguien? ¿Cada cuánto lo van a poder medir? Entonces, no es viable. Pues son temas prácticos que debemos considerar antes de comprar e instalar equipos de medición. Teniendo ya los equipos instalados, tenemos que considerar formalizar el proceso. ¿Quién va a tomar los datos? ¿Quién los va a trabajar? ¿Cómo los vamos a manejar? Vamos a tener una planilla, vamos a medir manualmente, vamos a tener una plataforma de monitoreo. Es importante esto porque si no tenemos los datos ordenados y los recibimos de forma correcta, no vamos a poder hacer un buen uso de esto y no vamos a poder hacer una buena gestión. Es un tema práctico, pero la experiencia dice que es un tema importante a considerar. Teniendo esto funcionando, ya podemos empezar a analizar nuestros datos y ver la distribución de consumo, por ejemplo, e identificar nuestros usos significativos. Esto es clave. ¿Cómo identificamos nuestro uso significativo? Podemos hacer una distribución general como aparece una gráfica de torta, o podemos utilizar una herramienta como un diagrama de Pareto que nos entregue el 80-20. Todo va a depender de nuestros procesos y de la importancia que tenga cada una de las etapas que estamos analizando. Una vez identificados esos usos significativos, de aquí en adelante vamos a trabajar principalmente con estas etapas: proceso, equipo, sistema, según corresponda. Y vamos a entrar en la etapa de análisis del proceso. Lo vamos a revisar desde su puesta en marcha hacia el término de la operación. Tenemos que identificar los procesos que no agregan valor. Podemos identificar las pérdidas. Por ejemplo, si estos equipos están expuestos a reproceso, si tienen fallas generales o fallas que se repiten, o hay problemas, hay desviaciones en los rangos de operación. Importante, antes de seguir avanzando en el análisis, hacer una revisión general de cómo está operando. Teniendo esto claro, ya podemos pasar a la etapa de los estándares operacionales. Según el modelo Lean, los estándares operacionales representan la mejor práctica conocida y permiten reducir la variación de los procesos. Por esto son clave en cualquier proceso de eficiencia que queramos implementar o de mejora operacional. Es posible que estos estándares operacionales existan en algunos equipos o en todos. Si es así, los revisamos. Si no, tenemos que elaborarlo desde un principio. Para esto podemos partir con el control operacional, que es una revisión completa del proceso. De nuevo, desde la puesta en marcha, desde los tiempos de partida, tienen aseos, cada cuánto se hacen los aseos, detenciones, hasta los puntos que son más fundamentales como los parámetros de control. Estos pueden ser tiempo, presión de operación, presión de vapor, temperatura, dependiendo del proceso que estemos evaluando. Pero es muy importante establecerlo y definirlo. Luego, bueno, consideré la puesta en marcha de los equipos porque es un tema que muchas veces no se menciona, pero se generan pérdidas en estos procesos. Es común ver líneas funcionando en vacío, porque están, por ejemplo, a la espera de materia prima. Y puede estar mucho tiempo la línea funcionando, ocupando energía, ocupando agua, y esto se puede evitar definiendo los tiempos de partida. No es lo mismo la partida del tiempo necesario para partir con un sistema de refrigeración al tiempo que necesita una caldera para partir, un motor, una línea de aseo. Son mundos distintos. Por lo tanto, es importante considerarlo en términos de pérdida. Y esto se puede estimar, no es algo complicado. Y podemos cuantificar cuál es la relevancia. Una vez que tengamos los parámetros de control, definidos las puestas en marcha de nuestro procedimiento, es importante colocar a la vista
los datos que obtuvimos, por ejemplo, los parámetros de control, porque eso facilita la operación y el monitoreo de los sistemas. Otro punto importante son las capacitaciones, que en verdad no solo es capacitaciones, sino que también involucramiento de las personas que están a cargo de los procesos y de los operadores de los equipos, ya que ellos cuentan con información del día a día de los equipos que es muy relevante considerarla. Muchas veces, dependiendo del turno, es cómo trabajan los sistemas o los procesos. Por lo tanto, es importante juntar toda esta información, unificarla y encontrar cuál es la mejor operación. Teniendo esta información, podemos pasar a establecer los KPI y la línea base. Los KPI va a depender del proceso que tengamos. Yo coloqué algunos que son muy comunes, como metros cúbicos de la planta por tonelada total, metros cúbicos de un equipo asociado a un producto determinado. En caso de oficinas puede ser por número de personas. Si nuestro proceso es muy plano, puede ser por tiempo, podemos considerar por turno, diario, temporada. Todo va a depender de los recursos que tengamos para destinarle a estas mediciones. Coloqué una gráfica de ejemplo que considera los metros cúbicos asociados a las toneladas producidas, y por otro lado está la producción. Ese gráfico ejemplifica más o menos el comportamiento, pero con estos datos podemos tirar tendencias e identificar claramente cómo se mueven nuestros indicadores en función a otras variables. Por ejemplo, producción. Por otro lado, tenemos que armar nuestra línea base. Esto es clave para que nos podamos medir de aquí en adelante. Si no tenemos una línea base, no vamos a saber cómo comparar. La línea base se construye con los datos con los que queramos partir. Puede ser datos anteriores si uno tiene, podemos partir en el momento que incorporamos la medición. Eso va a depender de nosotros. Y podemos realizarlo de distintas formas. Y coloqué dos gráficos distintos con los cuales podemos trabajar, que uno es con la línea base, establecer nuestra línea de tendencia y el comportamiento a seguir. Y ahí en rojo se ve el comportamiento que están midiendo actualmente. Y con eso podemos ver las desviaciones, las mejoras, podemos analizar puntos específicos, determinar fallas puntuales en el comportamiento, si hay tendencias, si hay desviaciones que se mantienen en el tiempo. Facilita mucho el análisis y entrega mucha información que podemos utilizar. Por otro lado, coloqué otro ejemplo de trabajar con la línea base, que es en base 100, que nuestra línea base queda marcada como punto central, y el comportamiento actual se va a ver directamente mostrado como desviación. Esto entrega menos información en términos de análisis, pero funciona mucho para temas visuales. Por lo tanto, en nuestro tablero de control o en nuestra sala de monitoreo podemos establecer esto, o en nuestros propios equipos. Y podemos irnos midiendo y cualquiera que lo vea va a poder entender cómo estamos funcionando. Posteriormente pasamos a la etapa de operación y planificación. Quise plantearlo de dos maneras. El círculo o el ciclo de la izquierda nos muestra un proceso a corto plazo y el de la derecha a largo plazo. En el de la derecha partimos con los objetivos y metas. Con el objetivo de planificar qué modificaciones vamos a hacer, qué cambios vamos a hacer o cómo vamos a trabajar de aquí en adelante para cumplir con esos objetivos y metas planteados. Esto va directamente, podemos trabajarlo directamente de la mano con algún sistema de gestión que tengamos implementado, por ejemplo un 14001, que ya está incorporado temas de agua, o podemos asociarlo a un 50001, que es de eficiencia energética, o si tenemos un sistema implementado de mejora continua o de producción Lean, que es un poco más amplio, también, si lo vamos a incorporar, la idea es trabajar juntos, porque todos andan en la misma dirección y trabajan en la misma línea. Bueno, como les decía,
A la derecha nos planteamos los objetivos y metas a largo plazo, identificamos oportunidades, considerando todos los pasos que ya vimos, elaboramos nuestro plan de acción. Aquí colocamos proyectos o programas que vamos a realizar. No necesariamente tienen que ser implementaciones, pueden ser mejoras en procedimientos, pueden ser revisiones de procesos, no todo necesariamente va a involucrar inversiones o grandes inversiones. Luego tenemos la operación de ejecución, que la vamos a estar midiendo con los datos que ya obtuvimos. Pasamos al proceso de control y verificación y volvemos a nuestros objetivos y metas. ¿Cómo se está comportando el proceso en relación a los objetivos y metas que nos planteamos? O en verdad el proceso como tal como lo tenemos, no podemos cumplir esos objetivos y metas y a lo mejor tenemos que hacer modificaciones. Pero el proceso sigue funcionando y avanzando en ese sentido. Por el otro lado, tenemos un proceso a corto plazo, que mide nuestras desviaciones día a día. Tenemos nuestra operación, también nuestro control y verificación utilizando nuestros KPI. En el caso de que hayan desviaciones en este control, aplicamos análisis de causa raíz, buscamos soluciones, implementamos soluciones y volvemos a la operación. Y también es un proceso cíclico de mejora continua. Bueno, para finalizar ya casi, quise poner algunos tipos de implementación que se pueden incorporar en temas de eficiencia hídrica. Por ejemplo, automatización en sistemas de abastecimiento, sistemas de recirculación de agua. Bueno, en la automatización de sistemas de abastecimiento podemos colocar controlador de presión, control de velocidad, un VDF. Se pueden hacer diferentes tipos de modificaciones. Bueno, la recirculación ya se los mencioné, mejora en procedimientos de aseo. La verdad que lo que yo he visto suele ser muy importante el consumo de aseo y difícil de trabajar porque generalmente no está en un punto específico, sino que está distribuido en las instalaciones o en las plantas. Pero suele ser un tema relevante en términos de consumo. Por lo tanto, es importante trabajarlo. Equipos también pueden ser los sistemas de aseo que tengan nueva tecnología. Sistemas de aspersión controlados o utilización de corrientes residuales, que además de temas de agua también podemos hacer eficiencia energética, porque muchas veces tenemos corrientes con temperatura o fría o con alta temperatura que podemos reutilizar. Y lo último, quería mencionarles algunos beneficios de la gestión en el uso del agua. Bueno, además del evidente que reducir el consumo, el cual podemos medir por huella de agua, por huella hídrica, también quería mencionar que suele estar acompañado de costos en energía eléctrica, por reducción de tiempo de utilización de motores, de bombas. También pueden haber reducción de costos en tratamiento de agua. Esto va a depender mucho del tipo de tratamiento con el que trabajemos. Pero al consumir menos agua o al usar menos agua, sí o sí vamos a reducir el afluente. Ahora, sí podemos aumentar la concentración también, que es otro punto que hay que monitorear. Pero es muy posible que podamos hacer reducciones en términos de productos químicos o de energía eléctrica u otros puntos que hay que analizar. También podemos hacer reducción de huella de carbono. Sí o sí vamos a mejorar el control de nuestros procesos y aumentar la eficiencia, porque como ya lo conversamos, el control, la mejora continua, la eficiencia hídrica, eficiencia energética, van de la mano y los podemos ir controlando juntos y podemos mejorar la operación completa. Bueno, ahí terminamos con la presentación. Me gustaría, antes de cerrar, agradecer nuevamente por la invitación y les dejo ahí mis datos de contacto en caso de que tengan cualquier consulta. Buenas tardes.
Muchas gracias, Romina, por tu presentación. Solamente primero aclarar un detalle de la presentación de ella. Es consultora en eficiencia hídrica, energética y sustentabilidad corporativa, consultora privada, ya no es consultora de la Universidad de Santa María. Romina, por ejemplo, ¿qué beneficio directo crees tú que podemos obtener al realizar una certificación de reducción de CO2, por ejemplo? ¿Qué planificación podrían seguir las empresas en ese sentido? Nos hacen esa pregunta por el chat. Disculpa, que te escuché cortado. ¿Me podrías...? Sí, correcto. Si preguntan qué beneficio directo pueden obtener las empresas al realizar una certificación de reducción de CO2. Si bien creo que no es el tema de la charla, pero a lo mejor podríamos verlo. Mira, en mi opinión y en mi experiencia, en general, para, por ejemplo, análisis de ciclo de vida, reducción de CO2, huella de agua, la 50.001 que mencionaba en la presentación, todo te hace hacer una revisión profunda en cómo estás operando. No solo en la operación directa, sino que en general en la empresa. Pero te obliga a medir, te obliga a controlar tus procesos y eso siempre te va a estar ayudando para funcionar de manera más eficiente. Bueno, como partí de la presentación, lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, todo te conduce en la misma dirección, independiente, como te digo, del tipo de análisis que se realice. Pero todo el mismo APL, por ejemplo, que también se utiliza mucho, todo ese levantamiento de información, el plantearte metas, te obliga a generar objetivos. Entonces, te ordena en ese aspecto. Perfecto. Romina, y otra consulta respecto al tema de indicadores. ¿En Chile existe alguna meta sobre cuánta agua deben utilizar las agroindustrias en metros cúbicos por tonelada o en algún tipo de rango para las agroindustrias en Chile? Que yo haya visto, no. No, porque depende mucho de la operación de la empresa. Es bien variado dependiendo del producto, del tipo de proceso. A mí me parece que cada empresa tiene que colocarse sus propios objetivos. Te puedes comparar con un poquito con el mercado, pero dependiendo de los productos del área de tu empresa. Pero yo creo que hacer una buena línea base en función a cómo has operado el último tiempo y de ahí en adelante plantearte tus objetivos, porque es un plan a largo plazo. No, los resultados no son tan inmediatos, es un proceso largo. ¿Y cuáles crees tú, Romina, que son los principales puntos críticos en el uso eficiente del agua en la agroindustria? Tú te ha tocado hacer tantas asesorías en empresas. ¿Dónde está la principal limitante en la parte de las personas propiamente tal, en la capacidad de inversión que tengan las empresas para hacer el gasto en lo que se necesita, o en aspectos tecnológicos del equipamiento que uno necesita? ¿Dónde podría estar la mayor dificultad para concretar un... Romina, ¿se escuchó? Parece que tuvimos un problema con la conexión. Sí, ¿Me se cortó escuchaste un la poquito, pregunta? pero sí, creo que te entendí la idea. Mira, las limitaciones, en el caso del agua es más difícil el tema de los retornos, porque generalmente los proyectos se evalúan por ese lado. Si bien hay una componente ambiental o social, dependiendo de la empresa, el retorno es súper importante cuando se plantea un proyecto. Y en el tema del agua, claro, los retornos son más difíciles de obtener, a diferencia, por ejemplo, de la eficiencia energética.
creo que esa es como la primera barrera que hay que pasar. El tema de la gestión dentro de la planta también es una segunda etapa, porque el poder implementar un sistema de gestión adecuado va a depender del compromiso en general de la organización, en todo aspecto. Y esa es como te digo, es una segunda barrera que hay que vencer. Creo que ahí están los dos puntos clave. Convencer desde la directiva, jefe de planta, operador, todos tienen que estar involucrados y las diferentes áreas también tienen que estar compenetradas para poder avanzar en esta dirección. Creo que ahí están los puntos más difíciles. Perfecto. Oye, y en la primera charla hoy día también yo hacía esta misma pregunta a Germán Miranda. ¿No crees tú que una empresa que no ha hecho aún una gestión del uso del agua o que todavía no ha hecho algo importante, digamos, en ese sentido, cómo crees tú que debiera empezar a proponerse este manejo de la gestión del uso del agua? ¿Cuál crees que sería el primer paso para implementar esto en la empresa? El primer paso es que la organización genere un compromiso, que más que, como te comentaba, más que la búsqueda de algún retorno o de algún número específico, exista la intención de hacer modificaciones si son necesarias, que existan capacitaciones, que haya un involucramiento general de la organización. Creo que ese es el primer paso. Y luego ya empezar, bueno, como aparecía en la presentación, desde ver qué medir, cómo gestionarlo y ya lo otro es seguir el paso a paso, ¿no? Pero me parece que si en la organización no hay un compromiso claro, es difícil poder ir avanzando, porque te vas encontrando con diferentes tipos de limitaciones. O sea, para poder avanzar en una dirección hay que ir cediendo. O sea, hay que hacer modificaciones de proceso, hay que cambiar, incluso antes de implementar tecnología, hay que hacer una revisión de cómo estamos operando y qué tan eficientes somos en realidad con los recursos. Y en ese sentido, la implementación de norma tipo ISO 50001, que tiene un costo elevado la implementación, ¿tú crees que es una buena medida, una buena manera para las agroindustrias y tiene efectivamente una reducción del consumo de agua, por ejemplo, asegurada en ese sentido? Bueno, el caso de la 50.001 solo aplica para eficiencia energética. Perdón, No, quise decir. pero te entendí, sí. No, en el caso de la 50.001 aplica directamente eficiencia energética y si bien no es el tema de la charla, yo he visto buenos resultados. Y bueno, como en la primera pregunta, te ayuda a ordenar, te ayuda a levantar información, etcétera, pero claro, en el tema de energía los retornos son mucho más rápidos y pueden ser mucho más importantes. Y aplicar un sistema de gestión al tema del agua, que puede estar, no hay un sistema de gestión que sea solo de agua. En la 14.001 hay un área que lo ve, pero no hay un sistema de gestión exclusivo, a diferencia del tema de la energía. Pero también se ven el mismo tipo de resultados. Y sí se ven recuperaciones, porque al hacer revisiones de los procesos, uno se encuentra con muchas cosas que se dan por sentado, que se han operado siempre así, o llevamos años trabajando de la misma forma, y tú vas a ir encontrando detalles en la operación que se pueden mejorar y que en el día a día muchas veces no se ven, pero al hacer un análisis queda en evidencia que se puede trabajar de forma más eficiente y vas a ver resultados en ambos casos, en energía y en agua. Claro, efectivamente. En realidad, claro, no me confundí con la norma ISO 50001 que se mencionó, pero no, me refería efectivamente a eso, de implementar un sistema interno de gestión del agua, si eso efectivamente genera beneficio. Sí. Bien, Romina, era...
Muchas gracias por tu presentación. Esperemos que haya sido de utilidad para los participantes. Te agradecemos nuevamente. Los invitamos a participar en la charla que está en estos momentos iniciándose en la sala 2, y nosotros aquí en sala 1, orientado a la agroindustria, nos reencontramos nuevamente a las 3 de la tarde con nuestra siguiente charla. No, Felipe, yo Así que te agradezco Romina, mucho muchas gracias a los asistentes. No, gracias a ti, te agradezco mucho la invitación. Chao, muchas gracias a todos. Chao, gracias.